Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez. Y en esta ocasión tenemos un tema que ya me andaba equivocando, Diana, y andaba queriendo hablar de lo mismo que ya hablamos hace varios episodios. Pues yo creo que entonces ha de ser un tema que traes muy presente. Algo debes de tener que no has aprendido y lo querías volver a platicar. Pero bueno, qué bueno que te diste cuenta. Así es. Y bueno, el tema del día de hoy es la humildad. Y originalmente se llamaba la humildad y la arrogancia, pero ya hablamos de la arrogancia y desdén en el 72. ¿No? Correcto. Entonces, hoy hablaremos de su contraparte, la humildad. Y a lo mejor recordaremos algunas cosas de arrogancia, pondremos algunos ejemplos, pero nos vamos a centrar en la humildad. Y en la humildad porque pues este es algo que se considera como una virtud, aunque también a veces se malentiende, se confunde, o al menos aquí en México pues se relaciona a veces con pobreza, pero no nos referimos a eso. Y porque la humildad yo considero que es una cuestión liberadora, ¿no? Cuando estamos en la humildad puede llegar a ser liberador y vamos a platicar de eso, vamos a platicar por qué, vamos a poner nuestros ejemplos. Como siempre, Diana, tus ejemplos que ilustran ¿Mis malos mucho. ejemplos? Sí, así es. Entonces vamos a hablar de la humildad, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿qué te parece? Pues vamos. Y ya regresamos con este primer bloque para empezar a hablar de la humildad, Mike. Y qué bueno que mencionaste hace ratito que a veces se malentiende con pobreza, sobre todo pues en esta cultura o sociedad mexicana. Sí, muchas veces el decir es que alguien es humilde significa que alguien es de bajos recursos, ¿no? O que vive en la pobreza. Así es. Y yo también a veces lo he asociado con una baja autoestima, o sea, el ser humilde como, pues yo me he imaginado incluso como caminar con la cabeza agachada, no mirar a los ojos, pero con esta baja autoestima. Entonces, qué bueno que vamos a hablar hoy de la humildad para que si estoy en un error, me saques de mi error. Claro, bueno, exacto. Vamos a abordarlo, ¿no? Desde un punto de vista específico. Y me gustaría que, pues que también en los comentarios, en la plataforma que utilicen de las muchas en donde publicamos esto, nos pongan en los comentarios si, bueno, creo que no todas permiten comentarios, pero por ejemplo iVoox sí permite y bueno. O nos los manden por correo. Ajá, o por correo de si tiene alguna otra connotación en sus países la humildad, ¿no? Si tiene esta connotación de pobreza, como decía Diana, de baja autoestima, que a veces se puede entender así y lo que queremos es centrarnos como en este aspecto de la virtud. Y vamos a platicar por qué, ¿no? Pero bueno, muy bueno que hagas esa aclaración, Diana. Y vamos a empezar como siempre cuando pues tenemos algún concepto, pues empezar con la definición del diccionario de la RAE. Diana, ¿qué es la humildad? Pues de acuerdo a lo que tú investigaste, Mike, y que me pasaste aquí el acordeón, la humildad dice, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. También dice, bajeza de nacimiento o de cualquier otra especie. Y la tercera dice, sumisión, rendimiento. Y yo creo que esta tercera es la que yo he identificado así como de baja autoestima, de sumisión, pero me gusta más la primera definición, que es esta virtud que consiste en el conocimiento pues de las propias limitaciones y debilidades, pero la verdad es que yo también diría, y también el conocimiento de mis fortalezas, o sea, claro, pero en un punto como equilibrado. Exacto. Sí, yo también estoy de acuerdo y ahí no nos pusimos de acuerdo, más bien pues, coincidimos en esa forma de pensar. Sí, yo también nos vamos a enfocar en esta cuestión de virtud y también yo pienso que este conocimiento o esta conciencia de las propias limitaciones y debilidades, pues también nos abre la puerta para ver, ¿por qué solo ver eso, no? Sino también poder ver nuestras fortalezas.
Y la humildad es una virtud, como lo decimos, y también es una de las 24 fortalezas de la psicología positiva, que quizá después podamos hablar de eso, ¿no? ¿Cuáles son? Ir hablando sobre otras. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de la humildad. Y el título original que yo quería para este podcast, pero que después vimos que no aplica porque ya hablamos de eso, que es la arrogancia, ¿no? La humildad y arrogancia. Pues también queremos mencionar o retomar un poquito lo que es la arrogancia para contrastarlo y, bueno, de ahí partir, ¿no? Arrogancia, algo que yo encontré es que es calidad de arrogante y arrogante, altanero, soberbio. Eso también lo mencionamos en el episodio en el 72. También hay otra connotación que es valiente, alentado, brioso, pero en lo que se refiere a soberbia, también dice la RAE que es altivez y apetito desordenado de ser preferido por otros, y satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Entonces, ¿me lo traduces al español? satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas, ¿no? En menosprecio de los demás. Contemplación, pues la propia contemplación y menosprecio de los demás. Que esto es si se fijan, pues es algo opuesto a la humildad, ¿no? Cuando hablamos de que la humildad consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, una de las características de la humildad es pues que no pone a las personas por encima de los demás, ¿no? Aquí no hay esta cuestión que habla aquí de la soberbia, que es menosprecio de los demás. Pues en la humildad no ocurre eso, ¿no? Y algo que nos permite la humildad, Diana, como una de las muchas cosas que nos permite, es que nos da la posibilidad al aprendizaje. Hablamos de emociones y aprendizaje en el episodio 3, pero bueno, también la humildad es un componente que nos ayuda a aprender, porque cuando estamos en la arrogancia, pues muchas veces decimos, esto ya lo sé, o qué me va a enseñar esta persona, ¿no? Y es como lo que decíamos en la definición, ¿no? La virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Si yo sé cuáles son mis limitaciones, si yo sé cuáles son mis debilidades, si yo sé cuáles son mis áreas de oportunidad, si yo sé qué es lo que me falta aprender o en qué necesito enfocarme un poquito más, si yo estoy consciente de eso y sé que no lo sé todo en este mundo y sé que no lo puedo resolver todo en este mundo, entonces tengo mi mente abierta. Tengo esa apertura de decir, estoy consciente de mis áreas de oportunidad y, como dices, por lo tanto, estoy en la posibilidad de aprender algo nuevo, de recibir mayor aprendizaje porque sé que no lo sé todo, ¿no? Claro. Y no por eso soy, ¿cómo te diré? Como menos inteligente o menos lo que quieras, sino simplemente me hago consciente de que tengo áreas de oportunidad y estoy abierta a nuevas posibilidades de aprendizaje. Exacto. Es que reconocer las áreas de oportunidad, reconocer las limitaciones, las debilidades, no quiere decir que dejemos de apreciar o que dejemos de ser conscientes de las fortalezas que tenemos, de las capacidades. No quiere decir que entonces creamos que no somos capaces de nada o de muchas cosas. Y yo creo que es lo que se confunde, ¿no? Cuando dicen como pecar de humildad, ¿no? O pecar de modestia, que es cuando no se es capaz de reconocerse a uno mismo. Yo creo que la humildad no está peleada con el saberse reconocer, sino más bien con el entender que, pues no por saber, soy más que los demás. Eso no me hace más, o el no saber tampoco me hace menos. Oye, ¿y en algún momento de tu vida te has percibido ya humilde o arrogante? Todo el tiempo he sido el más humilde de todos. No, no es cierto, eso es arrogancia, ¿no? El decir que soy el más humilde, pues es como una contradicción, ¿no? No, definitivamente me he percibido arrogante muchas veces y a veces me he llegado a dar cuenta en el momento, pero a veces me doy cuenta cuando lo reflexiono. A lo mejor cuando paso a la humildad me doy cuenta. También me he reconocido humilde en ocasiones. Ahorita podemos dar algunos ejemplos, ¿no? A ver, ¿de qué nos acordamos? Yo, ahora sí que empezando con los ejemplos, yo creo que al inicio de que empecé a estudiar todo este asunto de las emociones, de la inteligencia emocional, de aprender
estrategias o técnicas o ir conociendo mis emociones, yo creo que al principio empecé a sentirme como arrogante, sobre todo cuando veía o tenía alguna situación emocional, algún momento emocional con alguna otra persona. Yo para mis adentros como empezaba a decir, bueno, me siento frustrada, me siento desesperada, y la otra persona sabrá cómo se siente. La voy a ayudar para que sepa etiquetar sus emociones y sepa distinguir cómo se siente, porque pues yo ya lo sé, ¿no? O sea, no se lo decía a la otra persona, pero me percataba, me hacía consciente de que estaba poniéndome como en en ese punto de arrogancia de yo ya sé distinguir qué emociones tengo y a lo mejor esta persona todavía no, pero no se preocupe, yo la voy a ayudar. Claro, sí. Con el tiempo, conforme fui aprendiendo un poco más, simplemente me di cuenta que no tengo la menor idea de nada. Así como solo sé que no sé nada. Y mientras más iba aprendiendo, más me iba siendo consciente que había mucha más información, muchos más aspectos que desconocía completamente. Y ahí fue cuando le empecé a bajar a mi arrogancia. Sí. Y sí, la verdad es que sí me fui a la humildad, pero justo como esta humildad de estoy aprendiendo muchas cosas, ya tengo muchas herramientas, pero estoy consciente que me faltan muchas más. Y que con esto que tengo puedo ayudar, sí, pero a la primera persona que tengo que ayudar o que tengo que, ayudarme es a mí. Entonces le bajé 2 rayitas a mi relajo. que es también hay un sesgo cognitivo que se llama el efecto Dunning-Kruger, del cual creo que lo hemos mencionado. Sí, también no me acuerdo en qué episodio, pero sí hablamos de él. Tampoco me acuerdo. ¿No? Que es pues cuando mi conocimiento es pequeño, creo que sé más de lo que sé, y yo creo que también es una manifestación de la arrogancia. Yo también, cuando he estado por ejemplo, en algunos momentos de cuando tomé la certificación de coaching, tiempo después, que pues sentía, bueno, yo decía, pues ya tengo una preparación diferente, yo sé escuchar mejor, escucho mejor que las personas o que muchas personas. Sí caí en la arrogancia, igual creo que yo no lo decía, tal vez no lo externaba, no lo manifestaba, pero yo sé que juzgaba a los demás o yo me juzgaba por encima ¿no? De que yo a lo mejor tenía otras capacidades, otras habilidades que los demás, ¿no? Y la verdad es que no es cierto. A lo mejor tenía algunas técnicas, pero eso no necesariamente quiere decir que era mejor escuchando. Sobre todo si yo creo que soy mejor que el otro, ahí ya dejé de escuchar al otro, porque estoy descalificando. Sí. Ahí ya lo estoy descalificando, entonces lo voy a escuchar a través de mis filtros, de esos juicios que ya hice de él, ¿no? Entonces, pues no es cierto que yo sea mejor escuchando a alguien cuando me creo que así es, ¿no? Y cuando creo que soy mejor que alguien más. Entonces, pues bueno, sí he tenido mis ejemplos de arrogancia de esto ya lo sé, o yo tengo esto, o yo conozco a fulanito de tal, o fulanita de tal, o yo he ido a tal lado, o yo he hecho tal o cual cosa, o yo he dado, ¿no? Que también es otra forma de arrogancia. Cuando se da, pero se da por exhibir, ¿no? Sí. De hecho, hay pues creo que es hasta una cuestión bíblica, ¿no? Está en la Biblia que dice que tu mano derecha, cuando des caridad o algo así dice, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, ¿no? Pues dar por imagen y no por generosidad. Entonces, bueno, pues esas son como cuestiones opuestas a la humildad, ¿no? En la humildad yo no necesito demostrar si estoy dando, ¿no? En la humildad yo no necesito demostrar o creerme que yo escucho mejor o no, o que yo conozco más o no, o que yo he ido a tal lugar o no. En la humildad pierden relevancia muchas de esas cosas. Es como hacer las cosas sin fines de lucro. Sin fines de lucro, sí. Y yo creo que también, bueno, que la humildad da esa sensación de que nadie es mejor ni es peor. O sea, humildad no es ponerme, como decías, someterme, o como decía, sumisión, rendimiento. Sumisión, ¿no? Cabeza agachada, no mirar a los ojos, no. Y no es eso, ¿no? Porque si yo entiendo que nadie es mejor ni peor, pues entonces yo tampoco me voy a sentir menos que nadie, ni más ni menos que nadie, ¿no? Y me parece que cuando estamos en la humildad nos centramos más en lo que es esencial de las personas, como el valor de las personas por ser personas, ¿no? El potencial que pueden tener, independientemente de sus logros o no, pues
su derecho, ¿no? de ser felices, su potencial de poder hacer cosas grandes, de poder aprender, de poder aportar. Y alguna vez escuché que no hay una persona de la cual no podamos aprender, sin importar su edad y sin importar su condición. Y no me acuerdo si conté esta anécdota, a lo mejor la haya contado, pero quiero contarla a manera de ejemplo de una lección de humildad que me llevé hace algunos años, en el año 2012 para ser preciso, o fue en el 2011, ya no me acuerdo, pero bueno, fue hace 8 o 9 años. Yo iba con mi sobrino, que en ese entonces tenía 5 años, y estaba alguien volando una cometa, ¿no? Estaba un señor con su hijo, un niño pequeño también, y estaba volando una cometa. Y me dijo, oye, tío, ¿puedo ir a jugar con ellos? Y le dije, pues no sé, o sea, hay que pedirles permiso porque pues, pídeles, ¿no? Diles si te dejan. Pregúntales, sí. Exacto. Y entonces yo me quedé un poco lejos, bueno, a unos cuantos metros, y él se acerca y veo que le pregunta. Yo no alcanzaba a escuchar, pero pues veía que se acercó y le preguntó. Y entonces el señor, pues accedió, ¿no? Por lo que vi. Entonces va mi sobrino hacia mí y me dice que le dijo que sí y que en un momento le avisaban, ¿no? Cuando ya podía él acercarse porque ellos estaban jugando con la cometa. Y entonces, pues estuvo esperando emocionado y paciente mi sobrino. Cuando le hacen la seña, va y se acerca y entonces veo como que le está explicando esta persona. O sea, yo estaba muy atento a mi sobrino, pero no quería estar ahí invadiendo, ¿no? Entonces veo que le está explicando este señor y entonces empieza pues a agarrar ahí como pues controlarlo, ¿no? Con el hilo que sostenía la cometa y estaba jalándole y lo veía muy, muy emocionado, ¿no? Y finalmente regresa o finalmente ya va conmigo y se queda muy tranquilo y muy feliz y muy satisfecho de haberlo hecho. Pero aquí la cuestión y la lección es de que primero cuando me dijo que si podía jugar, yo le dije, no, ¿cómo crees? Y le dije, no, pues es de ellos, no te van a dejar. Y yo asumí que no lo iban a dejar y entonces yo estaba poniendo limitantes hasta que algo en mí dijo, no limites a tu sobrino, ¿no? Que no seas tú el que lo limite, al menos que lo intente. Y entonces es cuando ya le dije que fuera y que les preguntara. Y entonces fue y les preguntó. Y para mí la lección ahí importante, o sea, lo estoy resumiendo mucho porque a mí me causaba un poco de conflicto todo esto, de que fuera a molestar a estas personas, ¿no? O sea, yo lo veía así de que no, pues cómo vas a molestar y cómo te van a dejar. Pero bueno, logré callar eso, le dije que fuera, que preguntara y él se hizo cargo. Entonces, un niño de 5 años, yo simplemente quitándome de en medio, no siendo un obstáculo, le permití que él manejara toda esa situación, que fuera, pidiera permiso, luego esperar hasta que le dijeran, fuera, le explicaron, lo hizo bien. Yo tenía miedo de que la soltara y se perdiera la cometa y todo esto. Y bueno, nada de eso pasó, nada de eso es lo que yo pensaba pasó. Y en cambio, mi sobrino se la pasó maravilloso porque yo no estorbé, o sea, yo no hice nada. Yo lo que hice fue hacerme a un lado y no estorbar. Y para mí eso fue una lección muy valiosa porque pues yo en ese momento tendría 32 años, una cosa así creo, o 33, no lo sé. Y bueno, mi sobrino de 5 años, entonces dije, me acabo de llevar una lección muy valiosa de un niño de 5 años. ¿Me explico? Y entonces, sí. Para mí fue maravilloso. Me sentí, no sé exactamente cuál es la sensación. Me sentí orgulloso de él, pero me sentí también, creo que fue una dosis de humildad, ¿no? El entender que quizá, que yo pude haber sido un obstáculo y hubiera sido un obstáculo con mi modelo mental y lo único que hice fue hacerme a un lado, no estorbar. Y entonces mi sobrino se pasó unos minutos, a lo mejor no fue un gran rato, pero fue unos minutos contento, hizo algo, dio un paso, ¿no? Negoció, pidió cosas que si sigue así en la vida, pues bueno, ahorita ya tiene 14 años, ¿no? Pero creo que somos nosotros los adultos los que a veces limitamos a los niños y bueno, eso es una lección que se me quedó, ¿no? Pues no limitar, hacerme a un lado cuando no tengo que aportar y así sea a mi sobrino de 5 años. Ay, qué bonito
Qué bonita experiencia tuvieron. ¿Te parece que vamos a un corte, Mike, y ahorita seguimos platicando al respecto? Muy bien, vamos y regresamos. Y ya regresamos. Mike nos estaba dando este ejemplo y la verdad está bastante interesante, Mike. Porque te hiciste a un lado. Así como dice el dicho, mucho ayuda el que no estorba. Lo valioso de esto es que te hiciste a un lado. que cerraste tu boquita y que... No, no es cierto. Pero es que muchas veces ese creer de yo no creo que te dejen, yo creo que no es buena idea, los vas a molestar o todos tus modelos mentales o tus experiencias previas pues podrían ser una limitante. Pero el tener como pues la humildad de decir no lo sé, no sé por qué no vas y preguntas. Sí. Pues abre la puerta, en este caso, a una experiencia totalmente diferente. Y es que eso a veces es lo que nos cierra, el decir yo ya lo sé, o yo tengo, o yo he ido, o yo he hecho. El famoso uno más, no sé si has escuchado de eso. Sí. El famoso uno más de yo fui a la playa y alguien más. Yo también fui a la playa y además me fui a surfear. Sí. O yo fui a la montaña. Yo también he ido a la montaña y además me fui a acampar y subí el Everest. Yo me fui a una más alta, ¿no? Y yo fui más veces. Sí, o sea, esa arrogancia, esos también modelos mentales, pues cierran la puerta a la humildad. Pero el hacernos a un lado muchas veces y decir, no sé, no lo sé, no tengo la menor idea, pues nos puede abrir a una experiencia con muchos, muchos más aprendizajes, como el caso que tú tuviste en esta ocasión. Así que muchas gracias por compartir el que te hayas hecho a un lado y dejaras de estorbarle a tu sobrino. Así es. No, y ¿sabes también qué pasó? Que yo o sea, yo decía, pues es que yo sé qué es o sea, como yo sé lo que es mejor para él, ¿no? Como Ajá. tío, que él mismo. Y entonces como tratando de protegerlo, ¿no? Como tratando de que no se llevara la decepción y de que le dijeran que no. Pero bueno, me hice a un lado afortunadamente y no pasó nada de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, sí. Me hubiera sentido la verdad es que culpable de no haberlo dejado. Sí. No no sabrías cuál hubiera sido el resultado. Pero Sí, claro, exacto, ¿no? Pero a lo mejor me hubiera quedado como qué hubiera pasado pero bueno, el chiste es de que, o sea, pues... Qué bueno que te hiciste la conclusión. Así es, ¿no? No, ¿sabes qué? Otro ejemplo, justo la arrogancia espiritual, Ajá. ¿no? O sea, que también lo he vivido en algún momento. Pues sabes que a partir del 2015, pues empecé como con un camino de qué rayos con mi vida, Sí. con esta crisis, tocar fondo y decir, bueno, ¿de qué se trata la vida? Si se trata de esto, va y no juego, ¿no? Y justo empecé, pues, con lo que en estos andares se conoce como el despertar y etcétera. Pero claro que en momentos, pues sí me hice consciente de que yo me creía más por haber despertado o porque la otra persona todavía no estaba en este punto, lo que se conoce como el famoso ego espiritual. Y claro que también es una arrogancia, pero finalmente cuando me hago consciente, cuando regresa esta humildad, todos somos iguales, todos estamos en el mismo camino, todos estamos viviendo esta experiencia humana, todos estamos aquí y de todos podemos aprender, claro, ¿no? Entonces regresar a esta humildad, regresar al no sentirme por encima de los demás, porque no es cierto, no en ningún aspecto, no hay nadie por encima no hay nadie por encima de los demás, ¿no? Sino regresar a esta humildad y como decíamos en la definición, ¿no? Hacerme consciente de mis limitaciones y también de mis debilidades y no por eso, bueno, más bien sí, de cierta manera mostrar mi vulnerabilidad, pero porque todos somos vulnerables. No hay un ser humano que esté acorazado al 100%. O sea, esa humildad también consiste en sabernos fuertes, sabernos poderosos, sabernos sabios, pero también sabernos carentes y vulnerables. De eso se trata esta humildad, ¿no? De ponernos en nuestro equilibrio de en dónde estamos y quiénes somos. Claro, y es que también yo creo que a lo mejor evolución que buscamos, este crecimiento, pues sea espiritual o sea de otra índole,
Mientras no... Sí, desarrollo personal. Ajá, o el que sea. mientras no nos abramos a reconocer esas limitaciones, lo que nos da miedo, lo que nos causa envidia, lo que nos da vergüenza, pues todo esto, ¿no? Y pues también, ¿por qué no ver nuestros propios demonios? Si no estamos dispuestos a eso, entonces, ¿cómo vamos a llegar a eso que queremos llegar? Si no soltamos para poder hablar. Es como lo de pues no sé, fábula o metáfora o no sé, de vaciar la taza, ¿no? De cuando yo voy a querer aprender algo y digo, pero esto ya lo sé, pero esto ya lo sé, pero esto ya lo sé, pues entonces no voy a aprender nada porque voy con la taza llena, ¿no? Y no le puedo servir nada a una taza que está llena, tengo que vaciarla para que le pueda entrar algo nuevo. Sí. Entonces, el reconocer, pues no sé, y puedo aprender de esta persona, sé menos que esta persona en muchos aspectos, y en otros yo sabré más, ¿no? Pero no se trata de competir, se trata de soltar para poder para poder aprender, porque si me creo que soy más, si me encierro en esta coraza, si me quiero proteger demostrando lo que sé, lo que tengo, lo que bla, 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 ¿no? O sea, querer demostrar lo que sé es, lo que se tiene, lo que se sabe, lo que se puede, etcétera, querer demostrar esas capacidades, querer tener razón, que también hablamos de la necesidad de tener razón en el episodio 42, este miedo a reconocer nuestras habilidades, este querer impresionar o querer controlar la percepción del otro, buscar la aceptación, pues entonces lo único que estamos haciendo es como escupiendo hacia afuera, es echando cosas hacia afuera, pero no permitiendo que entre nada hacia nosotros, ¿no? No entra presión. Pero también, ¿sabes qué pienso? Que ahorita que estabas comentando todo esto, es que puede existir como la percepción errónea de que si yo soy humilde o me presento humilde, puedo ser como atacado o puedo verme como si fuera una persona débil. Sí, se van a aprovechar de mí, ¿no? Ajá, pero no, eso no es la humildad. Que aquí se vuelve, o lo vuelvo yo a relacionar con la parte de sumisión, ¿no? Pero no, la humildad es justamente este equilibrio. Sí, y es que sí, exacto, la humildad no es debilidad. Yo hasta pensaría más bien, la humildad es fortaleza. Pero una fortaleza que no necesariamente está alineada con la idea o con el concepto de fortaleza que tiene el ego, ¿no? De querer ganar todas las Exacto. Peleas, ¿no? O todas las discusiones. Así es, ¿no? De querer tener razón, de querer... No, es una fortaleza diferente porque dejo de competir y no tienen que aprovecharse a las personas de mí por mostrarme humilde. Incluso, si yo quiero agradar y para agradar, pues estoy presumiendo, estoy mostrando lo que sé, lo que tengo, lo que... Finalmente es más atractiva una persona llama más la atención, una persona dan más ganas de estar con una persona que percibimos como humilde que a una persona que percibimos arrogante, ¿no? La arrogancia finalmente causa rechazo. Nos damos cuenta perfectamente cuando estamos hablando con alguien y esa persona quiere competir y pues ya mejor ni le digo nada o ya mejor ni me acerco o la trato de evitar o disminuyo o no confío tanto, ni siquiera confío tanto en esa persona. Pero si es una persona humilde, una persona que no está compitiendo, una persona que es segura de sí misma, que acepta sus errores, que no tiene... Que una forma de humildad es decir me equivoqué, ¿no? Pedir perdón, perdóname, me equivoqué. Fíjate que cuando a mí me ha pasado que estoy con una persona con la que yo tengo un concepto, pues a lo mejor no muy positivo de esta persona, que digo es que esta persona es una persona necia o esta persona no entiende o se quiere aprovechar, puede ser por ejemplo un cliente, ¿no? Y que a lo mejor pues ya me cayó mal este cliente por su forma de dirigirse, pero cuando me dice, cuando este cliente no se reconoce un error o me dice algo como tienes razón o cuando me explica y me doy cuenta que no es la persona que yo pensaba, que a lo mejor no es arrogante como pensaba, o cuando baja sus barreras, cuando logro percibir eso, entonces cambia completamente mi percepción de la persona y por supuesto que no quiero aprovecharme ni nada, sino al contrario, quiero ayudarle, quiero darle un mejor servicio. Y a mí me ha funcionado también cuando pues a lo mejor tengo un conflicto y reconozco que a veces me cuesta trabajo, ¿no? A veces es más fácil y a veces es más difícil reconocer. Tienes razón, me equivoqué, fue un error mío, te ofrezco una disculpa, te ofrezco compensar de esta forma, qué sé yo.
Entonces, o sabes que me equivoqué en estimar estos tiempos, no voy a poder cumplir con el compromiso que hice en tiempo, pero te pido que renegociemos fechas. La respuesta siempre ha sido positiva. La verdad es que nunca he tenido una respuesta negativa cuando pues, me he mostrado humilde y he reconocido, ¿no? Que mis errores, etcétera. En el contexto, por ejemplo, laboral, con clientes. Y no siento que alguien se haya querido aprovechar de eso, sino al contrario, es como que aumenta la confianza y aumenta pues un poco la conexión con ese cliente, con esa persona y trabajamos mejor. Claro, la apertura. Uh-huh. Pero también, o sea, de lo que dices, claro, de poder pedir perdón y de aceptar todos los errores, pero también para mí la humildad es aceptar en lo que soy buena. También, claro. Y hacerlo, no como dices, no por querer impresionar o por querer buscar la aceptación de las demás personas, pero pues también valorándome o valorando lo que sé hacer y lo que hago bien. O sea, me ha pasado, ¿no? Que últimamente me escriben algunas alumnas de, oye, me encanta tu clase de Cardio Box, soy tu fan, eres mi favorita, amo tus clases, están padrísimas, etcétera, etcétera. Pues también aceptar eso y agradecer y decir, pues la verdad es que no sé si son las mejores, pero sí me he preparado, sí tomé certificaciones, sí me apasiona darlas, sí me gusta y cuando las doy o cuando las preparo busco poner, no sé, la mejor secuencia de ejercicios y cuando estoy dando la clase me apasiono y se me salen los gritos de emoción y los consejos y claro que me gusta. Entonces, pues también aceptar y decir sí, o sea, sí lo hago bien y me apasiona y fluyo y es así que las alumnas vienen y también me comentan que les encanta. Entonces también decir sí soy buena en esto, sí quiero seguirme preparando, pero sí soy buena en esto. Eso también para mí pues es humildad y no es porque mis clases son las mejores, no, sino sí me gusta, sí lo hago, sí lo disfruto, sí soy buena. También es humildad, también es aceptar en este sentido en lo que soy buena, en lo que cada uno es bueno, pero como dices, sin querer hacer menos a los demás, simplemente hacerme consciente pues también de mis fortalezas. Qué arrogante, Diana. No es cierto. No. Claro, sí, aceptar. Porque también pasa lo contraparte del que es arrogante y que todo lo puede y que cae mal, pues también el que no es capaz de reconocer el que siempre no soy bueno para esto, no soy el que se está menos. ¿Cómo crees? Sí, no para nada, pero el que no, se está menospreciando constantemente, flojera, ¿no? El que se está menospreciando cae mal. No es agradable estar con una persona que se está menospreciando constantemente. Entonces, claro, la humildad es ese equilibrio, ¿no? Aunque creo yo que muchas veces cuesta más. Bueno, no sé. No, te iba a decir que creo que a veces cuesta más reconocer los errores que los aciertos, pero no es cierto. Bueno, no sé. En mi experiencia cuando, por ejemplo, en el diplomado de habilidades gerenciales en el que participo, cuando los participantes se les pide que hagan una lista de sus virtudes, les cuesta mucho trabajo. Cuando se les pide que hagan una de sus lista de sus áreas de oportunidad, de sus fallas, se les facilita más. Entonces creo que no sé en otras culturas cómo sea, pero bueno, aquí en la mexicana y en la latinoamericana, y lo sé porque he trabajado con personas también de otros países de Latinoamérica, suele ser así. Tenemos eso, ¿no? No sé, a ver, nuestros amigos de España que nos cuenten cómo se perciben ustedes, ¿no? Sí, a veces es más fácil, y también lo digo en mi experiencia personal, decir todo lo malo, todo lo que me falta, que decir todo lo bueno o todo lo que ya puedo ofrecer, ¿no? Es más fácil decir todas las características limitantes o carencias que tengo. Claro, y mira, aquí me estoy acordando de algo que puso mi novia en Instagram. Que lo voy a buscar a ver si sigue. Lo puso como una historia de Instagram y dice: en un mundo que se beneficia de tus inseguridades, amarte es un acto revolucionario. Y me parece maravilloso esto porque en efecto yo creo que nos cuesta trabajo reconocer también nuestras fortalezas, reconocer nuestra grandeza, porque hay un mercado que lucra con nuestras inseguridades.
¿no? Sí. Pues que tengo que vestir así si no estoy a la moda y eso ya no se usa y bueno, las mujeres, no sé, la bolsa, el maquillaje, las uñas y pues los hombres también, ¿no? Muchas cosas, pero bueno, a lo mejor las mujeres más están sometidas más a esta presión y que el peso y que la figura ideal y muchas cosas que bueno, creo que ya se está rompiendo con eso, pero que también yo creo que eso ha alimentado el no ser capaces de reconocer nuestras fortalezas. Y creo que sí, me gusta que incluyas en esta definición de humildad esa capacidad. La humildad no es solo como reconocer mis limitaciones y debilidades, sino más como un equilibrio, como algo más integral, ¿no? Lo bueno y lo malo. Saber para qué soy bueno, saber para qué no soy bueno, porque también con esto puedo desarrollar mis capacidades, ¿no? Totalmente. Y vámonos a corte, Mike, porque si no, se nos pasa el tiempo. Vamos. Bueno, pues ya estamos de regreso en este tercer bloque. Que el segundo bloque fue un bloque más cortito, pero bueno, pues no pasa nada. No, ya vas a reclamarme que te corté. Ay. Ten la humildad de reconocer Ay, pues es que yo pensé que ya se nos estaba pasando el tiempo. Disculpe usted. No pasa nada. Bueno, pero bueno. No te podías quedar callado en el podcast no. para decirme. Es que tengo que tener la razón. Pues sí, ya sé que tienes que tener la razón, pero... Tengo que tener razón. Ya lo habíamos 42. discutido fuera del aire. Tenías que decirlo. Ya, tienes razón, perdón. Bueno, está bien. Venga. Entonces, ok, quisiera también hablar un poco de las emociones relacionadas con este tema y sobre todo las relaciones, primero las emociones relacionadas con la arrogancia, ¿no? Con la contraparte. Pues uno es el miedo, ¿no? Somos arrogantes, pues primero por miedo. Hemos hablado en el episodio 5 del miedo. Miedo al rechazo, por ejemplo, miedo a no ser aceptado, etcétera. Pero con esto también vienen otras emociones que se relacionan mucho, que es, por ejemplo, la vergüenza, de la cual hablamos en el episodio 13. La vergüenza tiene que ver con las expectativas que se esperan de nosotros o creemos que se tienen sobre nosotros, y si no las cumplimos, viene y surge la vergüenza. Para más información, episodio 13. Pero entonces, esa vergüenza de no cumplo la expectativa, no va a ser suficiente lo que se ve a simple vista, y solo va a ser suficiente a menos que esté demostrando constantemente, que demuestre que yo sé más, que demuestre que yo puedo más, porque si no, no cumple esa expectativa, y entonces eso tiene que ver con la vergüenza, aun cuando no es tan evidente que la sintamos, ¿no? Y hay otra emoción también relacionada, Diana, que es la envidia. En la envidia hablamos en el episodio 15 y recordemos que la envidia es una emoción que surge cuando hay un contraste que es doloroso entre lo que yo quiero tener y mi situación actual en la que no tengo eso que quiero, a lo que aspiro. Pero que si lo veo en alguien más, entonces se hace presente ese contraste es doloroso, y entonces eso es lo que nos lleva a la envidia. Me puedo clavar en la persona y en la envidia y en sabotear al otro que me estoy saboteando a mí mismo, o lo que puedo hacer es usarlo como una señal, darme cuenta y trabajar para alcanzar lo que quiero, ¿no? Entonces, la envidia también es una emoción que está relacionada con la arrogancia, porque pues por la frustración, por el querer tener y no tener, entonces tengo que demostrar, y nuevamente viene esto, ¿no? No es suficiente, y la vergüenza y el miedo. Entonces son emociones relacionadas, pues yo creo que es un mecanismo más o menos complejo, ¿no? Pero en cambio, cuando estamos en la humildad, como decíamos hace rato, no solo permite evaluar los defectos y debilidades, sino también las fortalezas, que es algo que tú has puesto mucho énfasis, Diana, pero también nos brinda mayor confianza con los demás y mayor confianza con nosotros mismos. Entonces es como si nos liberáramos de esto que nos da el miedo, que nos da la vergüenza, que nos da la envidia, de este malestar. Ahora, no es tampoco para reprimir emociones, porque siempre hemos puesto mucho énfasis en que no se trata de reprimir emociones, sino de reconocerlas y trabajarlas. Pero entonces, cuando estoy en la humildad, cuando yo he trabajado esto, me siento libre de esas cargas que me da la envidia, del querer demostrar que yo tengo más que el otro porque vi que el otro tiene, o de la vergüenza de querer estar probando que yo tengo, que yo sé o que yo soy
porque si no se ve. Entonces, es una carga muy pesada las que nos dan emociones como la vergüenza, como la envidia, sobre todo cuando no las trabajamos. Cuando estamos en la humildad nos liberamos de todo eso y nuestra energía la podemos aprovechar de otra forma, ¿no? Y además nos da o nos permite una mayor conexión con las demás personas. Ya hablamos un poquito de eso hace un momento. Y ayuda a mejorar también las relaciones. Por ejemplo, en las relaciones que tenemos con las personas sin intentar imponer puntos de vista, ¿no? Porque alguien que es humilde pues no trata de demostrar, no trata de imponer un punto de vista, no trata de tener razón, que a veces eso es desgastante. Cuando hay conversaciones de política o de religión o de deportes a veces también, pues bueno, muchas veces lo menos que hay es humildad, ¿no? Porque se cree que la opinión propia es la opinión verdadera y se cree que el que votó por el otro partido o el que apoya o el que defiende tiene la verdad absoluta. Sí, y el otro está equivocado y el otro es tonto y vienen descalificaciones en comentarios en redes sociales, vienen peleas, discusiones, etcétera. Entonces, qué pesado es cargar con todo eso, Diana. Qué pesado es andarnos peleando sí, Mike, ya con suéltalo. El mundo. Sí, pues te lo digo por experiencia. Qué pesado es lidiar con... No. Sí, con todo eso. Entonces, la humildad es como soltar el peso. Es como ir más ligeros. Y humildad también es una emoción. O sea, también yo puedo decir, me siento humilde, ¿no? Sí, claro, sí, ¿no? También puede ser utilizado como una emoción. Uh-huh. Sí. Me siento humilde. Sí. ¿Y sabes también qué estaba pensando respecto a la humildad, Mike? Que la humildad también implica reconocer cuando no puedo sola y que necesito ayuda. Sí, ¿no? claro. O sea, reconocer que no sé cómo hacer tal cosa y que necesito pedir ayuda. Y eso es de ser sabio, eso es ser sabios. Eso es también tener la humildad de reconocer que necesito ayuda. Y justamente como decías hace rato, no se trata de competir, no se trata de que si pido ayuda es porque soy débil, sino se trata de reconocer que hay algo que no tengo la solución o que no tengo las herramientas y que tengo la sabiduría y la humildad suficiente para reconocerlo y pedir ayuda y salir del problema o salir del hoyo. Claro, y fíjate que ves que te decía hace rato de la fortaleza. Ahorita esto que dices también me hace sentido con lo que comentaba hace rato de humildad, pues puede ser también fortaleza. Y se me ocurre con esto que dices, pues que esa fortaleza pues no tiene que ser solo la fortaleza que yo mismo puedo tener, sino pido ayuda y entonces obtengo fortaleza pues de los demás, ¿no? Del otro, de esa ayuda que recibo. Entonces tampoco tengo que ser yo el origen de esa fuerza, ¿no? Y sin embargo puede ser el beneficiado, ¿no? de esa fuerza. El pedir ayuda me da más recursos, me da más fuerza para lograr algo que no estoy pudiendo lograr sin esa ayuda. Pero si no lo reconozco, entonces no voy a tener acceso a eso. Entonces tiene muchas ventajas y además, como digo, pues le cuesta trabajo al ego, pero una vez que logramos soltar, la verdad es que se vuelve mucho más ligero, ¿no? Soltamos esa carga pesada que traemos y que cargamos con la arrogancia y se vuelve esto más ligero. Sí, como con el orgullo que también mencionabas, este orgullo de pretender ser el personaje que siempre tiene la razón o que nunca se equivoca. Entonces, no. Sí, porque estar cuidando ese rol y ese papel y ese no equivocarme y estar, o sea, sostener eso es muy cansado, muy pesado. Sí. Y vaya que he conocido personas así y es cansado incluso estar con estas personas. Sí, es cansado estar con esas personas, es cansado ser esas personas también. Yo he estado en ese papel también y queriendo ser el buen amigo, ¿no? Y queriendo a lo mejor pasar por, es que soy un buen amigo, soy una persona noble, y caer en la arrogancia y creer que tengo que estar demostrando y que si las personas se tienen que estar dando cuenta de eso que creo de mí. Y bueno, pues... No sé ahorita hablando de esto, si sea como más del sexo masculino o no. Como esta arrogancia, como esta lucha por ser el macho alfa. El macho alfa. Pero, sí, claro. Pero fíjate que sí, también lo he visto, por supuesto, en mujeres. Digo, no es exento de que el género femenino, porque yo lo veía, ¿sabes cómo? Híjoles, se me hace a mí un poco ridículo, pero bueno, lo he visto en las marcas de la ropa.
Sí. ¿No? O sea, es que yo traigo esta marca. Es que, ¿qué marca es tu bolsa? Híjole, no, esa no la conozco porque la mía es tal. Y lo he visto, lo he escuchado. Y yo la mía la compré en la feria. Entonces, claro, sí. yo decía, ¿es en serio que estamos teniendo una discusión por las marcas de las bolsas? Y aparte, pues yo en mi desconocimiento no conocía ni una ni la otra. Y yo así de mejor me voy porque si me preguntan la mía, la compré literal en la feria de Querétaro. Ajá. Pero esta arrogancia de, ¿es en serio por esto? Pero al principio pensé que como más del género masculino, pero no. En todos lados se cuecen habas. Claro, En sí, todos sí. lados encontraremos arrogancia y humildad. Exacto, ¿no? Sí, esa arrogancia, sí, claro, se manifiesta a lo mejor de formas diferentes, pero a final de cuentas es todo. Por ejemplo, pues en los hombres, no digo que todos, no digo que siempre, pero pues a veces, ¿qué coche traes, no? ¿Qué automóvil traes? Que pues también para algunos qué ropa traes o quién saca la tarjeta de crédito en el restaurante así. Exacto, ¿no? Y cuál es, si la mía es la dorada o la plateada o el color que sea, ¿no? Sí, y eso también está presente. Y eso me recuerda algo, fíjate, una vez yo estaba queriendo conquistar a una chica y ella pues creo que ya había terminado con su novio, no sé. Pero la cuestión es de que yo llego a un lugar que estaba enfrente de donde trabajábamos y este lugar pues era un lugar donde vendían cervezas y pizzas, ¿no? Un bar ahí, pizzería. Y había quedado de verme con ella. Entonces llego y veo que estaba con su exnovio. Pero yo llegué con mi automóvil nuevo, del cual estaba muy orgulloso y con el cual mi ego se sentía muy cómodo, ¿no? Y entonces me dio gusto que estuviera, o sea, lejos de que me disgustara que estuviera el exnovio, pues que creo que la estaba tratando de conquistar de regreso, no lo sé, pero pues yo me dio gusto porque dije, pues que vea con quién está compitiendo. O sea, ese fue mi pensamiento en ese momento, hace ya muchos años, unos 9 años. Y bueno, ahora pues ya veo las cosas muy, muy diferentes, pero y se lo platiqué a unos amigos, a una amiga, a una muy buena amiga, se lo platiqué. Y unos años después recordamos que yo platiqué eso. Y me dice, ¿te acuerdas? Tú me platicaste, no sé, porque salió la plática. Y cuando me dice eso, o sea, yo por supuesto que me acordaba, pero cuando recordamos eso, me dio vergüenza, sentí vergüenza, ¿no? Pero dije, sí hice eso, ¿no? No pienso así ahora, pero yo estaba compitiendo, o sea, en ese momento estaba compitiendo. Entonces, cuando estamos compitiendo, pues cero humildad, ¿no? Y otro ejemplo que tengo, Diana, que ahorita recordé, me inscribí en un programa para desarrollar empresas y para pues llevarlas, bueno, ya medio te platiqué. Y de hecho, en la cápsula última que grabé, comenté un poco sobre eso. Y que se trata de llevar una idea y desarrollar una idea de una empresa tecnológica, ¿no? Pero aquí, para que triunfes, te dan una retroalimentación muy, muy honesta y muy cruda. Ok. Entonces tienes que presentar tu idea y estar abierto a que esa idea sea cuestionada y que sea criticada. Ok. Pues solemos así creer que tipo nuestra idea como es Shark Tank o algo así. Sí, así, pero bueno, en Shark Tank es una vez y ahí es constantemente, ¿no? Entonces, es el Founder Institute. Y entonces, pues uno cree que su idea es la mejor idea y que a nadie se le ha ocurrido y pues, wow, es muy buena idea. Pero la verdad es que conviene, lo que más conviene y un factor ahí para tener éxito es preguntar, es pedir retroalimentación honesta, es escuchar, es estar dispuesto a cuestionar las propias creencias que uno tiene sobre su idea. Y de hecho te dicen, te conviene más, si tu idea no es buena, te conviene más enterarte cuanto antes porque así vas a perder menos dinero y menos tiempo. Ok. Pero hay un obstáculo para eso, es cuando queremos tener la razón. Si yo presento mi idea y me la critican, pero digo, no, es que, y trato de justificar a nadie le va a ayudar y mucho menos a mí, ¿no? Lo que me va a ayudar es escuchar y dejar que critiquen mi idea y dejar que la pongan a prueba y dejar que la cuestionen duramente. Porque si no pasa esa prueba, entonces me están haciendo un favor. Me están haciendo un favor porque no voy a perder dinero y no voy a perder tiempo. Y puedo ir con otra idea, ¿no?
Entonces me ahorran ese proceso que de todos modos va a ser doloroso. Pero para eso hay que soltar, ¿no? Hay que soltar el ego, hay que soltar la necesidad de que me vean como el que yo sé o como que mi idea es buena o no. No se trata de que te muestres como que tu idea es buena o no. Se trata de que te enteres si tu idea es buena o no. Y para eso pues se necesita humildad. Entonces, bueno, fue un ejercicio muy bueno. Y bueno, les comparto que me sacaron del programa porque no vi... Porque tu idea era muy mala. Tan mala era que te sacaron. No, y es que también es muy exigente y hay que cumplir con muchos entregables cada semana. Es muy y entonces no fui capaz de cumplir con todo lo que se pedía. O sea, básicamente no hiciste la tarea. No la terminé. Sí, ¿no? O sea, sí, le hice, pero no la hice con la calidad que se requería, no la terminé. Entonces, pues eso también es aprendizaje, ¿no? O sea, fue ahí un intento fallido. Puede uno volverse a inscribir en el siguiente proceso, pero algo muy que me gustó mucho de este programa es que dicen, está diseñado para que te equivoques y no veas la equivocación, no veas esto como un fracaso. Si no puedes, si te sacamos, no lo veas como un fracaso, ¿no? Vuelve a pagar y inscríbete. No, y ni siquiera tenemos que volver a pagar. O sea, es muy congruente en ese aspecto, ¿no? Entonces, lo que te cobran es para cubrir gastos nada más. Y después te vuelves a volver a inscribir, no tienes que volver a pagar. Lo que gana esta organización es que si tu idea es exitosa, ellos pueden invertir en tu idea y entonces ganar. Entonces también les conviene que te vaya bien porque ahí está su ganancia. Entonces, te apuestan a ti, pero por eso son duros, ¿no? Pero es una lección de humildad muy, muy, muy valiosa, muy, muy padre, muy interesante. Una experiencia muy buena. Entonces, bueno, salí pronto, salí como a las 4 semanas. Pero saliste con la cabeza en alto. Pero salgo con y voy a volver. Y la verdad es que es mucho aprendizaje y estoy tratando de replicar y de seguir con el programa, así que por mi cuenta. Y ya después voy a volver y a ver cómo me va. Pero bueno, mucho aprendizaje. Pero esto no sería posible si no pues me permitiera esto, ¿no? Me permitiera reconocer estas limitaciones, me permitiera reconocer que yo no soy el que sabe, ¿no? Y para eso pues tengo que aprender de otros que saben y que lo han hecho. Muchas personas mucho más jóvenes que yo y que a lo mejor les ha tomado menos construir algo que yo todavía no construyo, ¿no? Pero bueno, pues así se aprende de los demás y aceptando. Wow. Qué bueno, Mike, qué bueno que aprendiste. Bueno, entonces, bueno, Diana, antes de irnos, ¿cómo podemos practicar la humildad? Si nos reconocemos que no hemos sido muy humildes, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues lo primero, reconocer que ese ya es un buen paso, ¿no? ¿Y cómo lo podemos reconocer? Pues reconociendo nuestras conductas. ¿Cómo me comporto con los demás? ¿Cómo me comporto ante, por ejemplo, las adversidades, ante los retos? ¿Trato de impresionar a la gente? ¿Trato de convencer a la gente? ¿O trato de demostrar que tengo razón? ¿No? O siento que si no hago algo de esto que he mencionado, ¿no? Debo cumplir alguna expectativa. O sea, siento que si no hago esto no estoy cumpliendo esa expectativa. Siento vergüenza. ¿Qué emociones hay? Uh-huh. Y aquí nuevamente, o sea, mucho de lo que hemos hablado en el podcast pues tiene que ver con voltear a ver y reconocer nuestras emociones, ¿no? Entonces, ese es un primer paso. Reconocer nuestras conductas para entonces poder también reconocer nuestras limitaciones. Si estoy tratando de impresionar, ¿cuáles son? ¿Qué miedo? ¿Qué quiero lograr ahí? ¿Por qué quiero impresionar? ¿Por qué quiero convencer? ¿Por qué quiero demostrar que tengo la razón? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Cuáles son mis miedos? ¿No? Este sería el segundo paso, reconocer los miedos y las limitaciones. Incluso dentro de las preguntas que hiciste al inicio de trato de impresionar, trato de convencer, es como también yo preguntaría, ¿estoy tratando de que me acepten? Claro, ¿De que me junten en su grupo? Sí. Y fíjate que, o sea, muy interesante esa pregunta, porque si me doy cuenta que así es, bueno, ¿y a qué costo? ¿No? Sí, no, imagínate, me tendría que comprar una bolsa de alguna marca, 20,000 pesos, 50,000 y acabarme la nómina de un mes. ¿Qué estoy intercambiando, ¿no? Por esa aceptación. Entonces, bueno, reconocer también nuestras limitaciones, reconocer nuestros miedos, ¿no? Y pues aceptar esas limitaciones. Hablamos y aceptar lo que no puedo, ¿no? Lo que no puedo controlar, aceptar cuando algo está fuera de mi control. Y hablamos de la aceptación en el episodio 66, la catarsis de la aceptación. Entonces, aceptar
Y otra forma también es dejar de cargar con el pasado, porque muchas veces esto tiene que ver con lo que nos ocurrió en el pasado, ¿no? Algún momento difícil, algún momento de humillación, algún momento que pasamos vergüenza o algún momento doloroso, pues a veces es lo que nos condiciona para entonces en el presente pues no querernos mostrar vulnerables, querer tener la razón, querer, ¿no? Por protegernos. Pero entonces hay que dejar de cargar con el pasado. Hablamos también del pasado en el episodio 82 que se llama Reconcíliate con tu pasado. Pero yo creo que lo más importante aquí o lo clave, Diana, es voltearnos a ver a nosotros mismos, voltearme a ver a mí mismo para reconocerme. Como decía, para reconocer esas conductas y reconocer mis limitaciones. Entonces la reflexión es fundamental. La reflexión de eso, y eso lo digo constantemente, como estar en esos espacios de reflexión constantemente, conocerme mejor. Hemos hablado de reflexión, emociones, reflexión y bienestar en el episodio 4 y también hemos hablado de autoestima y autoconcepto y autoconocimiento, que ya no me acuerdo qué episodio es, Diana, pero también hablamos de eso, ¿no? Pero finalmente todo se resume a cómo me relaciono conmigo mismo, qué tanto me conozco, porque a partir de ese conocimiento entonces puedo trabajarme. Sí. Pero si no me conozco, pues no puedo hacerlo. Y para conocerme, pues bueno, va mucho de la mano también la humildad, ¿no? La humildad de aceptar. Totalmente. Me gusta, Mike, me gusta. Muy bien, Diana. Pues hemos llegado al momento de las conclusiones. Fíjate que sí, ya yéndome a mis conclusiones y reflexionando con todo lo que has platicado el día de hoy, esta parte de la humildad también tiene que ver con la evolución como persona. Y no se trata de quedarme estancada en lo que fui en el pasado. O sea, estaba retomando un poquito como el ejemplo que dabas del carro, de cuando llegaste por esta chica y tú dijiste, te sentías orgulloso por el carro con el que venías, ¿no? Y presumías así de que se fije en lo que ando ahora, ¿no? ¿Con quién está compitiendo? Con quién está compitiendo, pero y que después, años después, recordaste esa situación y que te sentiste avergonzado. Sí. Pero yo creo que es parte del desarrollo personal. O sea, a veces he escuchado comentarios que dicen, es que las personas no cambian, es que las personas no cambian. Yo creo que las personas cambian cuando quieren cambiar. Yo creo que las personas cambian cuando deciden que la forma de vida que están teniendo o los pensamientos o las situaciones o las acciones les están realizando o se están perjudicándolos de cierta manera. Entonces yo sí creo que las personas cambian, pero cuando la persona quiere cambiar o cuando ya sufrió suficiente que le urge cambiar, ¿no? Claro. Pero sí creo que la persona cambia y evoluciona, ¿no? En este caso, pues te pongo de mal ejemplo. Tú evolucionaste y ya te daba vergüenza lo que hiciste en el pasado. Pero aquí lo que yo digo es que en ese pasado, nosotros, cada uno, si en algún momento fuimos arrogantes, si en algún momento fuimos muy competitivos, si en algún momento quisimos impresionar, convencer o ser el ganador, pues no era que fuéramos una mala persona, sino simplemente era para lo que la conciencia nos daba en ese momento. Para lo que nos alcanzaba. Para lo que nos alcanzaba, ¿no? La verdad, pues sí. Pero lo interesante aquí es ir avanzando, ir desarrollándonos, ir reflexionando, ir meditando, ir haciendo ejercicios de análisis, tomar cursos de inteligencia emocional, de desarrollo personal, de lo que tú quieras, justamente para ir evolucionando y cambiar o transformar esa arrogancia en esta humildad. Y con la conciencia de lo que hemos platicado el día de hoy, de que no significa que ahora soy sumiso o que ahora soy débil o que ahora tengo baja autoestima, sino que soy consciente de mis limitaciones, pero también de mis virtudes, ¿no? Entonces, me gusta el concepto de humildad desde el punto que lo estamos platicando el día de hoy, de este equilibrio entre mis limitaciones y mis fortalezas. Y creo que en ese equilibrio, en esa humildad, somos personas más genuinas, más sabias y que seguimos abiertas a aprender.
porque considero que en esta vida lo que siempre debemos estar haciendo es aprendiendo cosas nuevas, porque hay tanto por aprender que el decir yo lo sé todo o yo tengo la razón me encierra en un cuadrito o en una burbuja donde me pierdo de todo lo demás que hay por experimentar. Entonces, practiquemos esa humildad con la intención de seguir creciendo y de seguir evolucionando y de seguir desarrollándonos y de seguir estando en contacto con lo que las demás personas también me pueden ofrecer a mí. Y claro, con lo que yo puedo ofrecerle a las demás personas. Con eso cierro hoy. Muy bien, Diana. Me gusta tu reflexión. Ahorita que dijiste, ¿no? De aprender, de creer que lo sabemos todo, pues de cuántas cosas nos perdemos, ¿no? Es increíble estar aprendiendo, estar descubriendo, estarnos maravillando por cosas nuevas que nunca vamos a terminar de aprender. Entonces, pues cuando creemos que lo sabemos todo, pues qué desperdicio de cerebro. Pues de cerebro y de oportunidad de aprender, ¿no? Así es. Bueno, yo, ¿qué me quedo de esta conversación? Bueno, que definitivamente se siente mejor soltar, ¿no? Se siente mejor soltar, se siente mejor liberarnos de la arrogancia, liberarnos de esa soberbia, de esa inseguridad. Pues me atrevo a decir que todos lo hemos sido, o a lo mejor recurrentemente caemos en eso. Yo sé que caigo pues en eso constantemente, pero pues siempre hay una oportunidad de darnos cuenta o de darme cuenta y entonces soltar y soltar. Entonces es como un constante estar soltando. Y dentro de eso, pues, me lleva a este aprendizaje del que hablamos, al aprender más cosas. Pero también me parece muy valioso reconocer a las personas también de las que hemos aprendido. Y una de las personas de las que he aprendido, Diana, pues es de ti. De tus malos ejemplos. No es cierto. No. La verdad es que he aprendido también mucho de ti. Y en más de alguna ocasión, pues a lo mejor no me he atrevido a reconocerlo. A lo mejor para mí mismo, ¿no? A lo mejor tú no te has dado cuenta, pero no, quiero reconocerlo públicamente y quiero agradecerte por el aprendizaje y por lo que obtengo de relacionarme contigo como me relaciono, tanto en este proyecto que tenemos juntos y al cual pues tú me invitaste a participar, como también pues en nuestra amistad, ¿no? Y te lo quiero agradecer y reconocer. Ay, gracias, bye. Voy a llorar. Es cierto. No, muchas gracias. Y bueno, pues con esto, Diana, pues llegamos al fin del episodio. Pues les agradecemos a las personas que nos escuchan el habernos acompañado y les recordamos que pues estamos siempre abiertos y contentos de recibir sus mensajes a través de los diferentes medios, como nuestro correo electrónico. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com y bueno, la página web expresaremociones.com. Por cierto, espérame, ahorita que mencionas la página de www.expresaremociones.com, voy a hacer un comercial. El próximo 18 de septiembre vamos a comenzar con el tercer grupo del entrenamiento de desarrollo de habilidades emocionales. Es un curso online. Es para mujeres y todas las sesiones las vamos a llevar a través de un grupo de estudio. Si les interesa, si quieren ir desarrollando sus habilidades emocionales en la comodidad, estoy trabada, de su casa, vayan justamente a la página de expresaremociones.com, vean la información referente al taller y mándenme un correíto de que están interesadas, porque les digo, el tercer grupo lo comenzamos el 18 de septiembre. Si ya sienten que es momento de empezar a entender, a comprender sus emociones y de utilizarlas a su favor para hacer ajustes en su vida, entonces inscríbanse al taller. Listo, ya acabé mi comercial, Mike. Muy bien, mujeres, pues inscríbanse al taller que está dando Diana. Y bueno, con esto llegamos al final. Diana, muchas gracias. Gracias a ti, Mike. Nos escuchamos próximamente. Adiós. Hasta pronto.